participación de los compañeros, perdón, ya le puse grabar, habla de la participación de los compañeros, del interés de participar y de difundir, yo creo que sobre todo su trabajo, que es algo de lo que nos falta muchísimo en la Escuela de Antropología y en otros espacios donde se hace antropología, ¿no? Esta cosa de hacerle llegar a la gente el trabajo que realizamos. Y pues bueno, yo les doy la bienvenida otra vez a la 11ª transmisión. Y hoy estoy muy contenta porque estoy con una gran compañera, xochimilcóloga. Compartimos esta cosa del gusto por Xochimilco. Ella es Mara Abigail Becerril. Y Marita, pues te doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación, por darte un tiempito, que ya sabemos que andamos todos corriendo, pero pues ya estamos aquí. Y yo les quiero platicar de lo que hace Mara. Ella es, les voy a contar, ella es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente labora como investigadora en la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue becaria por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Asistió como ayudante de investigador en el área de curaduría de la Sala América del Museo Nacional de las Culturas. Ha colaborado en diferentes proyectos arqueológicos del INAH en la Ciudad de México y en estados como Guerrero, Querétaro y San Luis Potosí. Es autora de artículos referentes a temáticas arqueológicas y antropológicas, y recientemente ha coordinado diferentes proyectos de salvamento arqueológico en la Ciudad de México, principalmente en el área del Centro Histórico y la Alcaldía de Xochimilco. Y es precisamente de lo que nos va a hablar. Su ponencia, bueno, su charla, no, dijimos que no vamos a ser tan formales en este programa, y entonces su charla va a ser, se titula Arqueología de Salvamento en 2 exploraciones de Xochimilco. Adelante, Mara, muchísimas gracias. Hola Fabi, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer participar en este tipo de espacios. Sobre todo, creo que es bueno, tiene una función muy importante la difusión, sobre todo, como dices, de estos temas antropológicos, que a veces queda como, órale, sí, está padre, qué interesante. Que a veces queda, pero creo que es fundamental como aterrizar ciertas cosas, ciertos mitos que existen en torno a nuestras disciplinas, porque finalmente nosotros como arqueólogos, bueno, la ENA, donde yo soy egresada, la arqueología es parte de la antropología, ¿no? Hay muchas ramificaciones, pero bueno, la arqueología, la educación dentro de la ENA es antropológica meramente, ¿no? Hubo un momento que hubo un tronco común con los antropólogos, ahorita ya no, lamentablemente, situación que creo que no está bien, porque se separó las disciplinas, pero a muchos compañeros arqueólogos les tocó que todavía había ramificaciones con los antropólogos, y en los primeros semestres de la ENA, todos convivían, ya sean antropólogos sociales, etnólogos, historiadores, arqueólogos, y creo que eso era muy rico, ¿no? En esa época bueno, no sé por qué se cambió, pero yo creo que era importante, hasta la filosofía era importante. Entonces creo que se ha perdido un poquito esa área humanística que a lo mejor tienen nuestras áreas. Y bueno, la arqueología, aparte que tiene un apoyo técnico en la cuestión metodológica, es muy técnica en algunas ocasiones. Por supuesto que cuando queremos hacer interpretaciones y todo, pues tiene que ver con una ramificación antropológica y una teoría antropológica e histórica, ¿no? Entonces creo que es importante. Exacto, sí, precisamente justo la sesión pasada, creo, no sé en qué alguna otra sesión, estábamos justo platicando, ¿no? Y ahí también con la transmisión de ARC Magazine que hicieron sobre la lingüística, platicábamos, ¿no? Que justo esta división entre licenciaturas, esta ruptura, bueno, este fin del tronco común en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues
yo creo que sí tuvo ventajas, pero también tuvo desventajas, ¿no? O sea, nosotros en antropología social no conocemos nada de arqueología. Llevamos materias de historia, pero de arqueología no tenemos trabajo sobre, no tenemos materias sobre lingüística. Y bueno, yo creo que, pues, ¿quién no hace trabajo de campo que se ha enfrentado a una comunidad en donde únicamente se habla náhuatl o maya o cualquiera otra, ¿no? Y bueno, pues sí nos hace falta de repente saber. Y como antropólogos luego llegamos a las comunidades y nos dicen, oiga, es que encontré no sé qué piedra, usted, y uno se queda así, híjole, discúlpeme, pero yo no voy por ahí, yo voy por el otro lado, ¿no? Y yo le puedo explicar esta cosa de la estructura social y la organización social, que por supuesto no me va a entender, pero sí, total y definitivamente coincido en que nos hace falta esta cercanía. Oye, Mara, yo te quiero preguntar, ¿por qué estudiar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia? Porque, bueno, muchos años y yo creo que todavía, sin afán de desmeritar otras universidades donde enseñan arqueología, por lo menos de mi área, arqueología, siempre se ha sabido que la ENA es una de las mejores escuelas de arqueología de Latinoamérica. Siempre ha sido una como de las primeras. De hecho, muchos extranjeros, sobre todo europeos, vienen a ver, sobre todo la técnica que se tiene de excavación, ¿no? Creo que la escuela por muchos años fue como pionera en mucho de la metodología de excavación, por ejemplo, para poner un ejemplo nada más. Entonces, de cómo llegamos a los hallazgos, el sistema metodológico siempre ha sido como muy aplaudido en otras partes del mundo. Y bueno, precisamente con esta área antropológica o con este afán de los creadores de la escuela o de la carrera de arqueología, siempre fue como aterrizarla con antropología, ¿no? Como esa visión de que sí somos arqueólogos, pero humanistas también, o sea, como por ejemplo Manuel Gamio, que se involucró mucho en la arqueología, pero también en la antropología, ¿no? O sea, como que siempre quiso unir esas cosas. Teotihuacán es el mejor ejemplo. Entonces creo que la escuela siempre tuvo esa visión. Por supuesto se ha modificado, puede ser debatible, por ejemplo, el cambio de estudios que ha tenido la ENA en la cuestión arqueológica. Para mi gusto se ha vuelto muy técnica, ¿no? Y por ejemplo, muchas de las teorías que teníamos, teoría arqueológica, teoría de la historia, sobre todo teoría de la historia, se quitaron, ¿no? Creo que ya nomás hay uno o dos, no sé ahorita, pero a mí todavía me tocó 6 teorías de la historia, ¿no? Entonces, creo que se ha enfocado un poquito más en la cuestión técnica, que no está mal, pero creo que sí vemos a veces en las nuevas generaciones un poquito esa carencia global, ¿no? De sentirnos arqueólogos, sí, pero ante todo antropólogos, ¿no? Entonces, creo que la escuela nos ha brindado esa herramienta por mucho tiempo y para mí, ¿qué puedo decir? Soy egresada de la ENA, para mí la mejor escuela, ¿no? Sí, 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 precisamente, bueno, yo también, ¿qué te digo? No creo que como tú desde la licenciatura estuve en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, todo el posgrado también me la aventé ahí, y si tuviera que, bueno, ahorita, simplemente ahorita, ¿cuántas oportunidades nuevas están abriendo, tanto para alumnos como para egresados? Y pues creo que una de las que se está apuntando soy yo, y pues hay que aprovechar, ¿no? Claro. Y bueno, sin más, a mí me gustaría que empezáramos el tema, porque ya tenemos por acá gente de Xochimilco que veo que está conectadísima y súper interesada, pues, por supuesto, en estos temas de arqueología que tú trabajas muy bien y que conoces perfectamente bien Xochimilco. Bueno, mira, la idea un poco era de esta plática es hablarles un poquito del trabajo de salvamento arqueológico y cómo ha brindado muchísima información en el área de Xochimilco, para muchas áreas, pero Xochimilco en particular. Ahorita se han encontrado muchos hallazgos importantes que van clarificando y aterrizando la información de lo que fue Xochimilco. Y Salvamento Arqueológico creo que ha contribuido muchísimo. Antes de aterrizar un poquito en la cuestión ya de Xochimilco y esto, me gustaría hablarle un poquito de qué es salvamento, porque a lo mejor
uno habla de, sí, salvamento arqueológico, pero no tienen como claridad a qué se refiere, ¿no? Salvamento arqueológico es como una área de la arqueología que se encarga de salvaguardar, proteger, resguardar el patrimonio que se encuentra en riesgo o en afectación por alguna cuestión de obra pública o privada. Entonces, dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia existe una dirección que se llama la Dirección de Salvamento Arqueológico, que cuando hay obra de cualquier tipo que implique excavaciones en zonas donde se presuma o se sepa que existen evidencias arqueológicas, necesita la intervención de nosotros, los de salvamento arqueológico. Entonces, dentro del salvamento se divide en salvamentos arqueológicos y rescate. Son dos métodos como de intervención ante los hallazgos. Cuando una obra pública o privada pretende hacer un tipo de construcción que implique cierta excavación, no importa si son de 50 centímetros, 1 metro, no, porque siempre ellos dicen, pero solo voy a bajar 30 centímetros, no importa, siempre que sea un área como Xochimilco, que es un área de potencial arqueológico, debe estar el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de salvamento. Entonces, ellos tienen que tener un permiso de la institución del INAH para ejercer este tipo de construcciones. Entonces, básicamente la alcaldía casi siempre les pide este tipo de permiso para hacer estas construcciones. O sea, necesitan como liberar ese permiso para continuar con sus trámites de construcción. Pero también se puede hacer a través de denuncias ciudadanas, que muchos proyectos así surgen. De hecho, ahorita el proyecto que yo les voy a platicar surge ante una denuncia ciudadana y es como empezamos ahí. Básicamente es a través del rescate y salvamento donde nosotros intervenimos. El rescate tiene que ver cuando la obra ya está, cuando ya hay una afectación de los bienes arqueológicos. Entonces, cuando ya hay una afectación, nosotros vamos y el rescate es básicamente pues ver qué es lo que podemos salvar, ¿no? Registrar lo que más podamos, recuperar lo que se está afectando, y bueno, decir, no, pues ahorita no puede seguir. El rescate es como, bueno, ya no se puede hacer otra cosa, ya afectaron el bien, entonces ese es el rescate. Y luego existe el salvamento, donde ya se crean proyectos con objetivos académicos y hipótesis, teorías, donde ya se tiene objetivos más claros de lo que se puede intervenir. Ya hay una planificación, ¿no? De tiempos y del espacio. Se refiere a que, bueno, si la obra va a durar 6 meses o 1 año, entonces se considera un proyecto de investigación de acuerdo a las características de la obra que se va a hacer. La desventaja que tiene salvamento es esa, que tenemos que ajustarnos tanto a los tiempos de obra y también a las características de la obra. Es infinita las características de salvamento precisamente por eso. No es lo mismo cuando es la creación de cuando se va a crear una línea del metro, por ejemplo, o cuando van a hacer un puente elevado, o cuando van a hacer una vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de características se ajusta un poco a salvamento y de acuerdo a esto, nosotros creamos objetivos y qué es lo que podemos, lo más importante de salvamento es salvaguardar lo que se esté exponiendo por la cuestión de la construcción, ¿no? Entonces, básicamente es eso, nos limitamos en los tiempos y en los espacios. Eso es un poquito y por eso el salvamento es un poquito acelerado. Pero eso no quiere decir que esté mal hecho, ¿no? La verdad, nosotros hemos creado técnicas donde el registro es minucioso, pero es rápido, ¿no? Tiene que ser lo más claro porque ya tenemos claro que algunas cosas ya se van a perder, entonces tiene que haber registro minucioso lo más, más descriptivo y lo que quede más es fidedigno a lo que encontramos o pudo haber sido lo que encontramos ahí. Entonces, bueno, salvamento tiene sus ventajas, pero es muy bonita. La verdad, salvamento es muy bonita y te brinda otras cosas. Entonces, es así como yo, a través de salvamento y esta ponencia, me gustaría platicarles de 2 proyectos que yo tuve.
Uno que comenzó como un rescate, que les digo, y ya luego fue un proyecto de salvamento. Y dos, el que tuve de un proyecto de salvamento, y para platicarles un poquito de cómo lo encontramos y cuáles fueron sus características. Oye, y tengo, bueno, si me dejas hacerte una pregunta antes, ¿qué pasa con el material? Bueno, con todo lo que sacaste una vez que se termina la excavación. Ujú. Bueno, ya que son dos etapas básicas de un proyecto arqueológico. Uno es el campo, donde se hacen las excavaciones arqueológicas, donde se recupera todos los materiales arqueológicos, y luego sigue una segunda etapa, donde se le llama una etapa de gabinete, donde todos los materiales que sacamos los lavamos, lo que se puede restaurar se restaura, se hace el análisis de todo lo que sacamos, se hace como una clasificación de la cerámica, de la lítica, del vidrio, de restos de huesos humanos, restos de huesos, se hace como una clasificación, todo se analiza, todo se cuantifica, todo se fotografía y todo se dibuja. Entonces, eso es otra etapa importante porque es cuando ya empiezas a contrastar lo que encontraste en campo con lo que tienes en gabinete. Y ya una vez que se tiene todo el análisis, el registro y todo, se hace una selección de un muestrario. Se escogen como las piezas características de algún tipo, y se hace como un pequeño muestrario. Ese se lleva a la sección de muestrarios que tiene la Dirección de Salvamento Arqueológico, donde en bolsitas, cajitas, se hace una muestra representativa de eso lo que encontramos, para que investigadores o gente quiera conocer lo que se encontró, vaya y lo pueda consultar. Y también hay otra sección de catálogo dentro de la Dirección de Salvamento Arqueológico, que ahí se seleccionan las piezas que tienen el mayor 70% de su forma, o que sean piezas muy, muy importantes en la cuestión de que casi no hay de ese tipo, o son únicas que no se tienen en otras áreas. Entonces entran dentro de esta sección, donde se hace una fotografía, pero también se hace una cédula, una cédula de cada una de las piezas que se tiene, es decir, cuánto mide, de qué época es, dónde se encontró, qué características tiene, si está deteriorado, si no. Se hace una evaluación por cada una de esas piezas y se ingresa dentro de la sección de catálogo. Estas piezas son las que comúnmente son las que se llevan a exposiciones temporales o permanentes, y se tiene el resguardo ahí en el instituto. Ok, ya, ya, quedó clarísimo. Oye, entonces ya te hice anfitrión para que puedas compartir la presentación que nos preparaste. Pues son fotos, básicamente. Quería como enseñarles un poquito de lo que encontramos. El primer proyecto donde participé en Xochimilco fue en la red de drenaje, que se metió la rehabilitación de drenaje en varias calles de Xochimilco. Empezó como un rescate justo, ¿no? Cuando hubo una denuncia ciudadana donde se dijo que se estaban estaban realizando excavaciones y se estaba encontrando mucho material cerámico. Entonces, alguien de los vecinos dio el aviso a Lina, entonces fue cuando me llamaron y fui a ver qué se estaba haciendo, y bueno, me indicaron que se estaba haciendo esta rehabilitación de drenaje, que cabe aclarar que era una rehabilitación. Ya se había hecho una primera o segunda, no sé, del drenaje, y por lo tanto ellos argumentaban que pues es que ya es la quinta, cuarta vez que excavamos aquí, entonces no se va a encontrar nada, ¿no? Sin embargo, como les voy a enseñar, se encontraron cosas muy interesantes. Aún así, a pesar de que ya había un drenaje previo, que ya se habían hecho excavaciones, entonces, y aparte de Xochimilco, se encuentran tepalcates por todos lados. Entonces, cuando llegué, justo fue en la calle déjenme acordarme, fue la Concepción de Tlacuapa, donde casi por las calles de Infiernito, donde empezaron a hacer la obra. Entonces, cuando yo fui, ya tenían un montón de tepalcates afuera, muchísimo material, y se supone que era material de relleno. Entonces fue cuando se acordó que era necesario que estuviera yo ahí,
¿no? Que estuviera presente en todas las excavaciones, porque aparte iban a ser cárcamos muy profundos que iban a ser hasta de 5 metros. Entonces, sobre todo eso dije, no, pues aquí tiene que estar a fuerzas, ¿no? Entonces, estuvimos todo en la cuestión del drenaje. Ahorita les digo en qué calles más o menos estuve supervisando. Fue en la Concepción Tlacuapa, en las calles de Infiernito, Ayecas, Bodoquepa y Ampliación Cerrada Juárez, en Callejón Tlaxcalpan, en Benito Juárez, en el barrio de la Asunción, en el barrio de San Diego, en las calles Dalia Adelaida, en el barrio de San Esteban, en Avenida Nuevo León, en el barrio de San Diego, de San Cristóbal, San Esteban y Caltongo. También estuve en el pueblo de San Lucas Ochimanca y también estuve en Santa María Nativitas. Entonces, empecé como un rescate, pero cuando vimos que iba a haber una obra en varias calles, en todas estas, se decidió que hiciera un proyecto de salvamento en todo lo que sí iba a ser la rehabilitación de drenaje. Entonces, bueno, se encontraron cosas muy bonitas. Lamentablemente, como fue de intervenciones, hubo muchas intervenciones, muchas no se encontraron en su contexto primario, es decir, que fueron removidas, pero encontramos piezas completas, muchas de las veces, muchos tepalcates, pero también piezas completas. Entonces, déjame ver si le puedo meter las fotos. ¿Cómo pongo fotos? ¿Cómo pones fotos? Reacciones, chatas. Bueno, también si es que no le veo por dónde le pongo. Creo que abres, no sé si las tengas en una carpeta. Sí, las tengo en una carpeta. Abre tu carpeta y abre, hazlas en una presentación. Ajá. Sí, a ver dónde, pero espérame. Acá abajo te sale compartir pantalla. ¿Sí ya lo viste? Sí. Pero, ¿cómo me pongo mi Espérenme que me están asesorando. Sí. Espérenme. Ya. Bueno, mientras les platico en lo que me ayudan a ponerle, donde encontramos mucho material fue en las calles de Pino y Pedro Ramírez, creo que no, Guadalupe, ¿cuál es esta calle? ¿Se me fue? Guadalupe Ramírez en Pino, donde está ahorita la panadería, que pusieron, creo que es, ¿qué marca es la panadería que pusieron ahí? Lecaros. Ajá, exacto. En esa esquina justo pasó algo muy interesante porque ahí iban a hacer un cárcamo de bombeo. Ahí es una de las excavaciones más profundas que iban a... Una carpeta. Ahí sí iba a ser un cárcamo de bombeo muy profundo. Entonces ahí justo estaba la máquina haciendo el hoyo para hacer este cárcamo. La máquina precisamente por el contexto que teníamos. Sin embargo, creo que se nos está congelando la señal. Se nos fue Marita. Se nos fue Mara. Pero ahorita regresa. Ahí está. tenía un malacate. A ver si ahorita lo vemos. Mara, como que se te fue la señal y ya no te oímos bien. A ver, ¿me escuchan? Ahora sí.
Ajá. Ay, ¿en qué me escucharon de lo del entierro? En que apenas ibas a empezar tu narración Ok. y se cortó. Una vez que la máquina sacó el cráneo, nos metimos a revisar si era un cráneo removido o si estaba con el resto de su anatomía, y nos dimos cuenta que era un entierro que sí estaba acomodado. Entonces, justo había una tubería de drenaje al lado. Entonces, se salvó el entierro, porque si hubiera sido en otro momento, se hubiera tenido en otro espacio, justo el tubo le hubiera dado al entierro. Entonces era un niño con un malacate. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, sí se está viendo aquí la pieza. Por ejemplo, fue el malacate que tenía el niño. Y ese día, por ejemplo, tuvimos que suspender la excavación de la construcción del cárcamo. Por ejemplo, esa es una de las cosas que tiene Salvamento, que tenemos que pelearnos mucho con los ingenieros y los arquitectos de la obra, porque, bueno, finalmente tenemos que ellos tienen tiempos establecidos, y como también pues, la comunidad, la gente también le urgen las obras y necesitan pues este tipo de construcciones. A veces sí llega un pequeño conflicto. Este es uno de los entierros de la foto. Como ven, estaba bastante deteriorado, por la humedad sobre todo, Okay. el entierro. Pero bueno, tuvimos que pararlos ese día y nos quedamos hasta las 11 de la noche registrando, porque yo acordé con el ingeniero que ese día ya no podían trabajar porque yo tenía que removerlo y registrarlo. Porque aparte, me gustaría decirles que cuando sale un entierro, no solamente es sacarlo y ya. Cuando se descubre un entierro, tenemos que ver las características del entierro, cómo está acomodado, si tiene ofrenda, si está en cierta posición, si está orientado, si norte-sur, necesitamos como ver si está acomodado, a qué está asociado, si está asociado a una estructura, si está solito. Entonces, primero tenemos que excavarlo con cuidado. De hecho, usamos instrumentos de dentista para no dañar el hueso. Entonces lo sacamos con mucho cuidado. A veces se utilizan palitos como de elote, y lo vamos sacando. Una vez que ya se tiene, que ya se entiende cómo viene el entierro, si va completo, si está en posición sedente, o sea, es acomodado, o si está flexionado, ya que entendemos cómo está el entierro, ahora sí procedemos a sacar las fotografías y el dibujo. El dibujo se hace a mano, ¿no? Entonces se sacan las medidas a una escala de 1:20 para tener el registro lo más minucioso que se pueda, y una vez que ya tiene el dibujo, el registro, las fotografías y todo, ahora sí se remueve el entierro. Pero no se remueve así como, ay, bueno, ya lo sacó todo, sino se tiene que sacar poco a poco y acomodado. Es decir, primero el cráneo, luego se sacan los bracitos, luego las piernas, luego las costillas, luego así se va acomodando, se acomoda en bolsas de papel, que es lo mejor porque no conserva la humedad del entierro y no crea hongo en los huesos, y ya se embala y se saca en una cajita, y ya se va posteriormente al laboratorio donde ya se limpia con cuidado y ya se empiezan a ver las características de los huesos. Porque también es importante mencionar que hay otra área dentro del instituto que se llama antropología física, y hacen estudios minuciosos de cada uno de los huesos. Los antropólogos físicos, que son los especialistas en esto, son los encargados de decirnos si son hombres, si son mujeres, qué estatura tuvieron, si tuvieron algún tipo de enfermedades. Eso también es muy interesante, qué tipo de alimento pudieron tener, porque en las muelas, en los dientes, el desgaste que tienen te puede decir eso, si comieron muchas semillas, muchas fibras,
O sea, también es muy interesante. Entonces, el registro arqueológico es sumamente importante porque precisamente de acuerdo a las características que nosotros les digamos a los antropólogos, pues podemos inferir mucho más cosas, ¿no? Entonces, los entierros nos brindan muchísima información. Ok, oye, Uh-huh. y perdón que te interrumpa. ¿Ustedes ya tienen identificados en esa época qué enfermedades eran características de la población de Xochimilco? Sí, es muy interesante. De hecho, ahorita se han hecho muchos estudios, y se sabe que tenían mucho tipo de infecciones debido a la desnutrición que mucha gente tenía. Eso es muy interesante. De hecho, hay mucha muerte de niños, precisamente por la desnutrición que se tenía, sobre todo en el periodo de que Xochimilco es conquistado por el Imperio Mexica. Es cuando se tiene el registro de más defunciones de desnutrición se tienen. Entonces, es interesante porque finalmente Xochimilco uno pensaría que pues es el centro abastecedor, ¿no? De los recursos. Sin embargo, sí se está viendo la afectación que tienen cuando llegan los mexicas, porque se ve que mucho del recurso que tenía Xochimilco, que era uno de los fundamentales, para la ciudad de Tenochtitlán, pues se iban justo a la ciudad de Tenochtitlán y los pobladores de Xochimilco estaban sufriendo de este tipo de desnutriciones. De hecho, ahorita ya que estamos hablando de esto, en el otro proyecto que les voy a platicar un poquito más adelante, en el de Pedro Ramírez del Castillo, encontramos 32 entierros y justo ahorita están haciendo el análisis de cada uno de los entierros. Entonces están saliendo cosas muy interesantes, sobre todo en la cuestión de las familias, porque se están encontrando patologías que son claramente hereditarias. Por ejemplo, en los entierros que yo tuve, hay un tumorcito benigno que se encuentra justo en los cráneos, que se han encontrado. Sin embargo, en mi muestra de los entierros, no solamente está en un individuo, sino está en 4 individuos. Entonces, eso es muy interesante porque nos está hablando de que es hereditario, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos pueden decir que se estaban casando, no necesariamente con la misma familia, sino más bien eran muy celosos en la conservación como del barrio, de la parcialidad, se estaban casando entre los mismos grupos. Entonces, eso es algo muy interesante que estamos viendo. Hay esto, por ejemplo, se han encontrado que los ochimilcas eran muy trabajadores. Mi Como muestra hasta ahora. como hasta ahora, porque hay mucho desgaste de su columna vertebral, por ejemplo, de sus lumbares, de sus manos, de sus pies. Entonces, eso nos está dando información. Nosotros tenemos la hipótesis que, sobre todo en este barrio, el barrio de San Pedro, que es donde yo trabajé, eran gente que trabajaba la lapidaria, es decir, la piedra, pero no cualquier piedra, sino estaban creando piedras muy finas como las cuentas de piedra verde, los besotes, las orejeras, o sea, trabajo muy fino que en mis entierros ahorita se está viendo el desgaste de las manos. Entonces, bueno, eso también nos está diciendo de lo a que se dedicaban. También hay un desgaste importante en las vértebras que nos está indicando que eran, que cargaban mucho, mucho, mucho cargaban. Entonces, a lo mejor, mucho del producto que hacían era llevado a otras partes. Entonces, bueno, toda esta información de los entierros, está brindando muchísima información que yo espero que pronto pueda sacar una publicación para que conozcan a mayor profundidad todos estos datos que estamos obteniendo justo ahora. Buenísimo, ojalá que sí, porque sí está bien interesante estas costumbres que mencionas del matrimonio y que posiblemente fueron el origen, ¿no? De que se heredaran estas enfermedades. Está súper interesante. Ajá, sí, es muy interesante. Y no sé, ¿están viendo imágenes o ya no están viendo nada? Estamos todavía sobre la primera que nos has puesto, seguimos sobre esa. Ajá, espérenme. Ahorita les voy a poner otras vasijas
que también salieron dentro de este mismo rescate de la rehabilitación del drenaje. Ok. Ya les pongo más piezas. Oye, y sí tienes toda la razón. ¿Quién pensaría, no? Ahora Xochimilco pues provee de hortalizas a la Ciudad de México y otros espacios. Y además, en ese tiempo, seguramente el pescado era completamente comestible, no había ningún problema. Y además toda la fauna de los canales, y entonces había desnutrición. Sí, sí. Se ve que se estaba aprovechando el recurso lacustre que tenía, pero bueno, o sea, cuando son conquistados por los mexicas, pues sí tiene grandes repercusiones a la población xochimilca. O sea, como pueblo tributario, sí tuvo grandes repercusiones. Y bueno, se entiende un poquito, sobre todo cuando se hace la conquista española, porque también los ochimilcas pues no estaban como muy contentos con los mexicas, ¿no? Y hay un momento que pues se unen con los españoles precisamente porque ya estaban cansados del trato que se les estaba dando, ¿no? Entonces, también eso es un factor importante. ¿No se están viendo la otra vasija? Estamos en una vasija con fondo verde. Uh-huh. Esa es una de las vasijas que se encontró justo en la calle de Guadalupe Ramírez. Casi está completa, a pesar de que era un contexto, se supone que de relleno, logramos encontrar este tipo de vasijas. A ver, voy a mostrarles otra. Ok. Oigan, en lo que Mara nos pone la otra, acuérdense que nos pueden hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, duda, aportación o cualquier cosa que nos quieran decir. Lo pueden escribir con toda la confianza y también con toda la confianza nos pueden compartir en alguno de los grupos o con personas que sepan que les interesa este tema. Esta es otra de las vasijas que se encontraron. Okay. Este tazoncito ya es más tardío, ya es del siglo XIX. Lo interesante que pude encontrar justo con este tipo de investigaciones fue que hubo material de todos los periodos, entonces nos brinda muchísima información del consumo que se tenía en Xochimilco. Por ejemplo, este tazoncito es del siglo XIX. Entonces, de hecho, hay una colección importante de cerámica del siglo XIX de Xochimilco y este tipo de cerámica del XIX no se ha trabajado del todo. Entonces, sería muy interesante relacionar las vasijas del 19 y, bueno, el consumo que se tenía en esa época, cómo era manejado Xochimilco como un espacio de recreación finalmente, ¿no? Para este periodo. Entonces, bueno, nos brinda muchísima información cada uno de los materiales. Esta es una puntita de flecha. Estas son unas maquetas que se encontraron. Esa es una maqueta, es alguna pirámide. Sí, son representaciones de pirámides, justo. Son pirámides. Estos son unos sellos que se encontraron. Muy característicos del periodo. Esta está hermosísima. Este es un ave de hueso trabajado. Uno de los entierros se encontró ofrendado con esta ave. Era un niño y se encontró dentro del pecho del niño. Se colocó a manera de ofrenda. Órale. Pero es un hueso. Parece que es un asta de venado. No estamos muy seguros, pero parece que se trabajó y esta está hermosa. Oye, entonces, a ver, pero ¿cómo estaba el niño ya fallecido y le pusieron eso adentro en el pecho o cómo fue? Sí, era como a manera de ofrenda. Es así, tenían como esa costumbre que se colocaba el cuerpo, y se ofrendaba ciertas cosas. Podían ser figuritas, vasijas, cajetes. Era como una manera de ofrendar a sus muertos, ¿no? Era una como práctica muy importante en estos periodos. Okay. Este es un Omoxicahuatzli, se llama. Es como un güiro moderno que se utilizaba en esa época de los huesos, sobre todo usaban los fémures. Podrían ser fémures humanos. Este es un fémur humano, por ejemplo.
se trabajaba y era como un instrumento musical que se está asociando a rituales importantes. Se habla de que se utilizaba en rituales como para cuestiones militares y ciertas fiestas que se hacían agrícolas. Entonces, bueno, este es un instrumento musical que encontramos. El de abajo es un hueso, un punzón de hueso, que también lo encontramos durante la inspección del drenaje. Estos son malacates que también encontramos en la supervisión, de varios tamaños, con algunos como incisiones, con figuritas. Oye, Estas, perdón que te ujú, interrumpa, tenemos dos preguntas. ujú. Me gustaría que no dejarlas en el olvido porque creo que van como en la cronología de lo que nos estás contando. Dice Julio García, ¿se trata de un basurero? ¿El contexto era un entierro o un basurero? Bueno, no era un basurero, más bien es de la remoción que ya tenía cuando se hizo el primer drenaje en Xochimilco. Por supuesto que se encontró muchas cosas y se sacaron muchas cosas, pero cuando ya se hace otra segunda intervención, tercera intervención, todo la excavación que se hace previa se hace con relleno de otros lados. Entonces, los rellenos que yo encontré ya eran eso, rellenos que trajeron de tierra de otros lados. Entonces, no podemos saber a ciencia cierta de qué lugares, pero por las características de de las figuritas de los objetos, que son, básicamente todas son el posclásico tardío y muy características de esta zona, podemos deducir, no podemos determinar que sean parte de ese mismo sitio de donde los encontramos, pero que sí los trajeron cercanos de otro lado, porque la tierra para rellenar, pues la traen de otro lado, ¿no? Entonces, sobre todo Xochimilco, cuando se hizo la desecación de muchos de los canales, pues se trae mucha tierra de otro lado, sobre todo de las chinampas y de esas partes, y pues en muchas de las chinampas también se traían figuritas. Entonces, ya no podemos saber a ciencia cierta de dónde son en específico y no podemos determinar si son de basurero o no, porque ya está muy removido el contexto. Ok, Ujú. ok. Oye, la segunda pregunta dice Joana, hueso de venado, me imagino que está preguntando sobre el ave que estaba con el niño. De un asta, Ok, desde el asta. Ujú. ok, listo. Estas son algunas de las figuritas que encontramos que tienen todas las características del posclásico tardío, excepto una de abajo, que es ya del colonial temprano, porque si vemos es como ya una virgen, pero todas las demás son muy características del posclásico tardío, donde representaban mujeres con sus peinados, con sus tocados, algunas flexionadas, otras sentadas. Comúnmente las figuritas, lamentablemente, las encontramos fragmentadas. Lo primero que encontramos son las cabezas, pero es difícil encontrar piezas completas. Sin embargo, pues sí se logran. Pero bueno, también nos habla un poquito de la cotidianidad de ese periodo en Xochimilco, sobre todo de sus atuendos, de la vestimenta. Se pueden representar deidades, y así como deidades también mujeres, sobre todo mujeres con peinados. Los peinados reflejaban un estatus social. Por ejemplo, depende del peinado, representaban a las señoras casadas, había jóvenes no casadas, o sea, ya cuando se agarraban todo su cabello, que eran mujeres casadas, por ejemplo. Y ya las mujeres solteras o que eran jóvenes, casi siempre eran representadas con cabello un poquito más suelto, nada más con sus chonguitos, pero con cabello suelto. Entonces, bueno, las figurillas también nos brindan muchísima información. Ok. A mí Estas me son... tienes encantada, oye, perdón que te interrumpa, pero ya te lo había dicho una vez, cuando uno te escucha dan ganas de estudiar arqueología. Ay, muchas gracias, David. No, es una carrera hermosa, la verdad, no me puedo quejar. Es una carrera hermosa, muy interesante y la verdad afortunados porque después de tanto tiempo volver a desenterrar lo que se enterró hace 600, 300 años, depende, pues sí, la verdad es muy, muy bonito y es muy satisfactorio.
Sí. Estas son otras de las figuritas que encontramos. Entonces, bueno, esta es una chuela de piedra, de basalto. Y bueno, es una de las que lo que quise mostrarles es que a pesar de que exista o se diga que ese sitio, no, pues ya se hizo construcción moderna, ya no va a haber nada y no sé qué, pues miren, sí hubo cosas, ¿no? A pesar de que ya era una rehabilitación, a pesar de que ya se había excavado ahí, a pesar de que muchas cosas, se logró la recuperación de varios de los objetos y de varios entierros. Entonces, siempre es importante cuando hay una obra o los vecinos de Xochimilco que vean que se están haciendo excavaciones, denúncienlo a Lina para que manden a alguien y hay una intervención de un arqueólogo para que no se pierda toda esta información, porque lamentablemente, pues si no hay nadie y no se registra, pues se pierde. Y una de dos, se va el camión de la tierra, de la construcción, o lamentablemente se va a los bolsillos de los arquitectos. Oye, y súper importante lo que comentas, porque hay mucho como este mito, ¿no? De que si encuentras algo, pues ya el Estado se lo va a apropiar, o ya te van a quitar tu casa y se van a meter ahí, se van a meter en tu terreno, o todo esto, ¿no? Ah, es un punto muy importante, Fabi, que hay que tocarlo. Sí, creo que hay un mito muy grande en torno al INA. Ya el INA es muy flexible en muchas cuestiones. Esa idea de que el INA era así como, ay, yo vengo y te expropio tu terreno, ya no pasa. Creo que ya hay maneras, por ejemplo, hay mucha gente que entiende el INA, que cuando trabaja la tierra, sobre todo los campesinos, pues encuentran figuritas o cuando estás haciendo la chinampa, cosas, encuentras figuritas. Hay personas que tienen varias figurillas, varias vasijas en su pertenencia, ¿no? Entonces, lo que pide Lina es no tanto que, ay, voy y te las quito, no. Hay una manera existe un área que se llama Registro Arqueológico de Lina, que son los encargados de todo este tipo de cuestiones. Entonces, a veces lo que se pide es que permita que Lina registre su colección. La puede mantener la persona la colección nada más bajo dos condiciones. Una, que no se debe de vender bajo ninguna circunstancia. Y dos, que cuando el poseedor de esa colección, porque es poseedor, no dueño, es poseedor de esos bienes arqueológicos, cuando fallezca no se pueden heredar. Entonces tienen que pasar a propiedad del instituto, ¿no? Entonces, esa es una cuestión importante porque, bueno, es fundamental que se sepa que la arqueología la protege el Estado. Es como el petróleo, ¿no? Todo lo que esté en el subsuelo, los minerales, el petróleo, todo lo que sea parte del subsuelo es propiedad de la nación. Entonces, está resguardada por varias leyes, entre esas la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas del 72, donde habla que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y universidades de prestigio son las únicas que pueden tener el control de la arqueología en México. Entonces, eso sí muy importante porque a veces la gente dice, es que se adueña el Estado. O sea, no es tanto que el Estado se adueñe de bienes arqueológicos, sino más bien es el Estado el que se encarga de resguardar y proteger, ¿no? Un poquito, no la cuestión de que es del Estado, sino es de todos nosotros los mexicanos, ¿no? Entonces, en ese afán de resguardarlo, pues el Estado es el encargado de resguardar todo este patrimonio arqueológico. Entonces es importante que la gente lo sepa. Por ejemplo, en Xochimilco, yo creo que muchas de las viviendas de la gente tienen cosas, eso es claro, ¿no? Pero, bueno, hay maneras de registrarlo, de protegerlo, pero tampoco es de que te van a quitar tu casa porque encontraste una figurita o algo así. No, o sea, eso es muy complicado, ¿no? Y salvamento creo que es una manera de rescatar todo este patrimonio que se tiene, porque a veces se piensa que nosotros los arqueólogos estamos en contra del progreso, ¿no? Eso. Casi ay, no, o sea, que piensan que queremos que todo sea como antes. No, o sea, claro que no. Por supuesto entendemos que la ciudad, bueno, la Ciudad de México, que es un claro ejemplo, todas las ciudades
pues necesitan infraestructura, eso es claro, entre más seamos, pues más infraestructura van a tener. Pero bueno, o sea, que se tenga la infraestructura, pero así como se puede tener un puente, un metro y todo, pues que se proteja el patrimonio. Yo creo que eso es algo muy importante, porque finalmente es para todos nosotros, ¿no? No es para uno solo, no es para el presidente, no, es para todos los mexicanos. Entonces, claro que se puede hacer, porque fíjate que ahorita que me acuerdo, en una de las intervenciones que yo tuve en una de las calles de Xochimilco, no me acuerdo en dónde, empezaron a difundir que se estaba tardando la obra por la culpa de Lina y que porque nosotros no los dejábamos avanzar se estaba retrasando el proyecto, ¿no? Y por supuesto que muchos vecinos pues fueron a reclamar que porque ella no dejaba que continuaba y no sé qué, ¿no? Entonces yo les explicaba que ni siquiera a veces somos nosotros, ¿no? O sea, sí a veces sí nos toma un tiempo del registro, pero tampoco se suspende la obra, ¿no? ¿No? O sea, tampoco, o sea, nos coordinamos con la obra para precisamente no atrasar este tipo de obras y no siempre somos nosotros. A veces, lamentablemente, muchas de las constructoras o las empresas constructoras, lo más fácil es echarnos la culpa a nosotros, ¿verdad? Pero creo que la solución que se tuvo en ese momento es que yo hablara con la gente y les explicara lo que estábamos haciendo, cuáles eran nuestros tiempos, ¿no? Para que ellos tuvieran con claridad qué es lo que estaba pasando y no hubiera como un malentendido, ¿no? Claro, y es que se presta muchísimo, ¿no? Y son muchísimas cosas los que están involucrados en estos tipos de temas. Este, sí, fíjate que yo coincido y estamos interrumpiendo tu presentación tan interesante, pero yo creo que sí es un tema súper importante lo que nos acabas de explicar. Y lo que decías hace rato, ¿no? Muchas veces no hay como un trabajo interdisciplinario entre arquitectos, ingenieros, arqueólogos y antropólogos, ¿no? Y es precisamente lo que nos dice aquí Joana en sus comentarios. Falta esa parte de la mediación cultural entre el pueblo o la población. Y no solamente en Xochimilco, en todos lados donde se hace salvamento, donde se hace obra pública y pues obviamente donde se hace obra pública, pues hay población y también hay que trabajar, ¿no? Yo creo que de las propuestas que podríamos resaltar de la charla de hoy de Mara, que no ha terminado, apenas estamos, yo creo que como en la cuarta parte de lo que nos está presentando, pero sí es como bien importante, creo yo, resaltar este tema, que sí, precisamente el patrimonio cultural, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Mara, ya lo hemos platicado en otros espacios, se transforma, ¿no? No solamente el patrimonio cultural material, sino también el inmaterial. La cultura se transforma de manera permanente. Y justo creo que ni los antropólogos ni los arqueólogos estamos en posesión de decir, ay, que todo se mantenga intacto como si no pasara nada y ya, no. O sea, sí hay dinámicas que pues tienen que seguir, ¿no? Y al final de cuentas, Xochimilco necesita vías de comunicación y necesita obras de drenaje y de agua. O sea, la población necesita el agua. Entonces, cierro mi comentario aquí y te dejo, hay algunos comentarios, pero me gustaría esperarlos un poquito más adelante. Okay. Para que pudieras seguir con tu presentación, Mara. Ok, y ahorita les voy a mostrar algunos hallazgos que encontré, algunos escritos, que ya es otro tipo de intervención arqueológica que se llama, ya como les expliqué, salvamento arqueológico. Aquí yo intervine en un predio de la calle de Pedro Ramírez del Castillo número 2, muy cercano al Deportivo Xochimilco, porque una empresa quería hacer una farmacia dentro de los predios que estaban ahí. Entonces metió su permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia directamente a salvamento arqueológico.
Entonces, por el potencial que tiene este sitio, porque es el barrio de San Pedro, se han tenido otras intervenciones arqueológicas, entre esos el Cendi, no, el Cendi no, era, ay, el que está al ladito de el Aurrera, es un Cendi, ¿no, verdad? Es un... Ay, el Horrera, recuérdame cuál Horrera. Sí, creo que sí es un Cendi, justo está el Pedro Ramírez del Castillo, muy cerca del Deportivo. Ahí en ese Cendi hubo una intervención arqueológica y justo donde iban a hacer un tox también en esa misma calle Pedro Ramírez del Castillo, ahorita creo que es un estacionamiento, también hicieron un proyecto arqueológico y salieron muchísimas cosas. Esto es por lo tanto nosotros estábamos a escasos 50 metros de donde habían encontrado estos hallazgos y por supuesto se les dijo a quien iba a construir que necesariamente tenía que haber un proyecto de salvamento arqueológico por el alto potencial arqueológico que tenía ese sitio. Y sí, justo, ¿no? Cuando me preguntaron, arqueóloga, ¿cree que se encuentra algo? Yo dije, sí, sí se va a encontrar algo por todas las características del barrio, por la cercanía al centro, o sea, todas estas cosas a nosotros ya nos dan como un antecedente y por lo tanto nosotros sí somos muy incisivos en que debe haber un proyecto arqueológico. Entonces, justo en el año de 2021, en febrero, comencé este proyecto en Pedro Ramírez del Castillo. Aquí este tipo de intervención es previa a la obra que se va a construir. Entonces, a nosotros nos brinda un poquito más de tranquilidad porque no estamos con la máquina, no estamos con el arquitecto presionando de que sí, ya acabamos, o sea, es un poquito más sesgado y es lo mejor porque nosotros ya podemos hacerlo con más calma, con una mayor registro más minucioso, o sea, ya es un tipo de arqueología un poquito más más tranquilo relativamente porque igualmente estamos ajustados a los tiempos, se llega a un acuerdo de cuánto tiempo podemos intervenir y claro, depende muchísimo de lo que estemos encontrando, ¿verdad? Si no estamos encontrando mucho, poco, bueno, eso también tiene que ver. Y sí, justo empezamos a encontrar muchísimas cosas súper interesantes. Aquí encontramos una casa xochimilca del posclásico tardío, más o menos de 1200 a 1521. Encontramos los pisos, encontramos los muros, encontramos ahorita les voy a poner unas imágenes. Y lo más hermosísimo que encontramos fueron los entierros. Encontramos 32 individuos enterrados en lo que fue el patio de esta casa Xochimilca. Pero lo más interesante fue que la distribución de la casa Xochimilca del posclásico tardío, justo en el apogeo mexica, tenía la misma distribución espacial que la misma casa actual. Entonces eso fue súper interesante. El patio que estaba actualmente de la casa, en época prehispánica, también era el patio para la casa. Entonces se siguió respetando las áreas. Eso fue muy interesante y muy bonito verlo. Entonces, dentro del espacio de la vivienda Xochimilco encontramos 32 entierros. Ahorita les voy a pasar estas imágenes. Este es uno de los cajetes que encontramos asociados a los entierros. No todos tenían ofrenda, pero muchos sí. Aquí, por ejemplo, estamos encontrando esta imagen. ¿Sí la están viendo? Sí, ya es el pozo excavado, ¿no? Aquí, si no mal recuerdo, decías que hay varios niveles. Sí, cuando nosotros excavamos por capas estratigráficas, es decir, por capas de tierra. Aquí creo que sí se ve muy claro en la foto, si se ven, están marcadas cada una de las capas de tierra, si ven en los perfiles de tierra, vamos bajando por capas, por eso a veces nos tardamos tanto, porque nuestra excavación no es con máquina, es con cucharilla, brocha, y tal vez una picoleta, que son unos martillitos chiquititos que usamos, y así es nuestra excavación a mano. Y nosotros bajamos capa por capa. ¿Por qué? Porque cada capa, si es negra, si es arcillosa, si es limosa, si es arenosa, si es color café, si es color verde, todas estas características nos dan muchísima información, porque cada capa estratigráfica es un momento diferente en la historia de ese sitio. Por ejemplo, si encontramos arcillas,
nos indican que hubo agua. Si hubo arena, es que hubo acarreo de agua constante, por ejemplo. Si encontramos evidencia de basura moderna, entonces nos están diciendo que hubo una intervención ahí. Entonces, para nosotros es muy importante las características de la Tierra y por eso bajamos capa por capa. Entonces, cada capa se puede fechar. No es lo mismo el siglo XX que el siglo XIX, el siglo XVIII. Cada capa que encontramos, encontramos objetos, sobre todo cerámicos. La cerámica para nosotros es fundamental porque es la que nos brinda cronología y filiación en lo histórica. Entonces, la cerámica es muy importante porque la cerámica va cambiando de acuerdo a las características de la sociedad que estamos estudiando. Se cambian los colores de la pintura, las formas cambian. Entonces, por eso la cerámica para nosotros es como nuestro diagnóstico y nuestros fechamientos relativos, no absolutos, sino relativos. Nos dan una proximidad de qué cronología estamos hablando. Entonces, aquí en esta foto estamos viendo una de las banquetas de la estructura. Esto ya es parte del posclásico tardío y forma parte de la casa Xochimilca. Este es un acercamiento de una de las plataformas que encontramos. Esto fue muy interesante porque justo esta plataforma de piedra, arriba está la pared de la casa actual. Entonces, como les decía, siguieron respetando los mismos. La cimentación de la casa actual está encimita de esta casa mexica. Entonces, está muy interesante. Súper interesante. Oye, ajá. Perdón. No te preocupes. Es que, híjole, o sea, cuando platicamos sobre esta excavación que tú estabas haciendo, hablábamos y tú me ibas diciendo, creo que te lo comenté alguna vez, que había datos que yo que tú tenías y que tienes todavía, que yo creo que nos vas a explicar un poquito aquí, que yo veía en la actualidad justamente, ¿no? Y no solamente arquitectónicos, sino culturales. Entonces estamos hablando de reminiscencias. Sí, absolutamente, o sea, eso es muy interesante. Y fíjate que Xochimilco es particularmente porque ahorita vemos a Xochimilco como un área ya muy urbanizada y parte de la Ciudad de México, pero en tiempos de época prehispánica, colonial, todavía hasta el siglo XIX, finalmente era rural. Entonces, nosotros como arqueólogos debemos entender que los procesos materiales o cronológicos no son los mismos que la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Los lapsos temporales pueden ser mucho más largos en Xochimilco, hablando de la materialidad, de que es nuestro objeto de estudio de los arqueólogos, la materialidad. ¿Qué nos están diciendo los materiales? No hay cambios tan radicales en sitios como Xochimilco. Como dices bien, hay permanencias de costumbres, de tradiciones, hasta de los espacios arquitectónicos, o sea, como que hay una continuidad que nosotros como arqueólogos debemos de entender. No podemos manejar los mismos datos en áreas urbanas que áreas rurales. Entonces, a veces se pierde un poquito eso, porque Xochimilco todavía tiene reminiscencias de muchas cosas que venimos trayendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es fundamental. Interesantísimo. Bueno, esta es una plataforma. Miren, este es uno de los entierros que encontramos. Tenía dos vasijas como ofrenda, eran dos cajetitos que se colocaron en el entierro. Este es un subadulto, más o menos tiene aproximadamente como 9 años aproximadamente. Justo cuando ya tenga todo el análisis de los entierros, claro que se los voy a dar a conocer. Es un compromiso. Sí. Este es uno también de las plataformas. Como ven, la cimentación moderna está justo encima de la prehispánica, ¿no? Entonces es interesante también ver eso. Este es otro de los entierros que encontramos. Esta aquí no se ve, pero en su quijada
encontramos un besote. Los besotes eran como objetos de adorno que se colocaban en los labios. Pero es importante hacer hincapié que los besotes no lo usaba cualquier persona, era para cierto estatus social. Entonces, bueno, encontrarlo en ciertos individuos, a lo mejor nos está hablando que este individuo tenía cierta jerarquía, tal vez a nivel familiar, pero tal vez también a nivel local. Entonces, también esos son datos interesantes que nosotros ponemos atención cuando encontramos a los individuos. Esta vasija es muy interesante porque esta vasija la encontramos con un niño enterrado dentro. Entonces, y justo la encontramos debajo de uno de los pitos de época prehispánica, pero tenía una como tapadera, es como una palangana le llamamos, es como una cazuela grande que estaba volteada y estaba tapada esta vasija. Lo primero que encontramos fue justo la tapadera. Al principio cuando la encontramos dijimos, ¿esto qué es? Lo veíamos muy grande y uno de los trabajadores dijo, es un sombrero del sombrerero loco, dijo. O sea, le digo, no, ¿cómo va a ser un sombrero? Dice, sí, es como del sombrerero loco. Y entonces ya le empezamos a bajar y justo ya me empecé a emocionar porque dije, está tapando algo. Entonces, algo muy característico de esta región de Xochimilco, de otras zonas también, pero en Xochimilco se han encontrado sobre todo este tipo de cerámica como cremita, asociadas a entierros. Entonces, cuando dije, no, si está ocultando algo, entonces es un entierro. Y sí, justo, estaba ocultando a un niñito que estaba acomodado en posición de posición, ay, ¿cómo se llama? Fetal, estaba dentro de la vasija y estaba quemado. Cabe mencionar que a veces se pierde un poquito la noción porque dicen, ay, un entierro en niño, ay, lo cocinaron de seguro, qué bárbaro. No, o sea, no es así, ¿no? O sea, ahorita usamos cajas de entierro, ¿no? Pero antes se usaban vasijas, ¿no? Es como nuestras urnas funerarias, así se usaban vasijas y sobre todo los enterrados en este tipo de vasijas y eran cremados. Como ahorita somos cremados, pues también eran cremados. No necesariamente implicaba que lo estaban cocinando para comérselos, ¿no? O sea, no. Era un proceso de cremación normal como el que actualmente usamos. Ok. Esta es una de las vasijas. Este es muy bonito porque lo encontramos ofrendado al espacio de los entierros. Al principio pensé que era un perro. Como ven, es un perro acomodado, pero no, la experta en arqueozoología, porque hay una especialista en restos óseos antiguos, pero de animales, que son a los arqueozoólogos, me dijo que no era un perro, era un venado. Entonces todavía fue más mi emoción y porque dije, un venado, qué hermosísimo, ¿no? Entonces, Sí. y como ven, tiene si ven eso como negrito, es una navajilla de obsidiana verde. Entonces, bueno, y es no sé si es correcto decir cachorro de venado, no sé si es correcto decir eso, pero era es un bebé venado, ¿no? Entonces, es de la especie un temazate. Estos venados son como más chatitos, son más bajitos. Entonces, bueno, es un dato súper interesante. Lamentablemente no encontramos el cráneo. Entonces, este es algo interesante. No sabemos si fue movido a propósito o ya con el tiempo, porque también los roedores nos hacen jugadas ahí. Se llevan los huesos, por eso no los encontramos. Pero bueno, ese es uno de los hallazgos más bonitos que tuvimos dentro del espacio de entierros. Este es otro niño que encontramos también, aproximadamente de 3, 4 años. Este es otro de los entierros. Y ven aquí sí tiene su petito al lado, también de manera de ofrenda. Este es un adulto. Y aquí tenemos una foto un poquito más general de los primeros entierros que encontramos. Entonces, como ven, se ve perfectamente la distribución y la dentro del patio interior de la vivienda mexica. Entonces, encontramos en total 32 entierros. Estos son como los primeros que encontramos.
Y bueno, ese es otro acercamiento de los entierros. Yo creo que se utilizó el espacio de entierros por lo menos 300 años. Encontramos un entierro tras otro. Y así como iban encontrando un entierro, lo removían y colocaban un nuevo. Entonces eso fue muy interesante. O sea, por varias generaciones de la familia en Xochimilco, tenían muy claro que el espacio del patio era precisamente para enterrar a sus familiares. Entonces sí encontramos que encontraban un entierro, lo hacían a un ladito y colocaban el nuevo. Y así sucesivamente por varias generaciones. Oye, ¿qué nos puedes decir? A mí, me dejas pensando en esto. Ahora tenemos mucho la costumbre de que cuando vamos al panteón, por ejemplo, no debes caminar encima de las tumbas, ¿no? Como que es una Ujú, falta de respeto. ujú. Pero aquí, en lo que nos estás mostrando, pues estaban abajo y así como que dijeran, bueno, estamos en el solar, tenemos acá a nuestros familiares enterrados, pero no es que tengas como esa idea, ¿no? Como nosotros ahora de que no puedes pisar, que es una falta de respeto pisar a la tumba El de abuelito. alguien, ajá, de quien sea, ¿no? Tu familiar o no, pero pero sí es como una falta de respeto. Y aquí, bueno, pues tienes un espacio que es totalmente, pues común Ujú. y, y, y lo usan todos los días, ¿no? Se usaba todos los días. Sí, de hecho es interesante lo que mencionas porque nuestra visión de la muerte actual tiene mucho que ver con esa transformación cristiana que tuvimos con los españoles. En época prehispánica, la muerte no se manejaba como la vemos ahorita y lo vemos precisamente en este tipo de enterramientos. Nosotros cuando empezamos a asignar espacios, particularmente para entierros, ya vino con los españoles, porque para los indígenas prehispánicos se enterraban en las casas, era parte de la cotidianidad. La muerte era parte de la cotidianidad. Entonces era muy común que en época prehispánica encontráramos entierros en las casas. Mucha gente se sorprende de esto y dice, ay, es que los enterraron en sus casas. Sí, 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 porque era natural, la muerte era natural. Entonces ya cuando ya se empezó a restringir en ciertas áreas, ya fue con los españoles. Y fíjate que el último nivel de enterramientos que nosotros tuvimos, lo colocamos dentro de una de temporalidad de los primeros años de conquista española. Entonces, esto es súper interesante porque aún cuando estaban los españoles aquí, se seguían haciendo enterramientos humanos en las casas. Y yo creo que eso dejó de hacerse ya posteriormente, después de los 50 años, yo creo, o posterior, porque los ritos funerarios es una cuestión muy íntima, ¿no? Que tiene que ver con tu Ujú. cosmovisión, tu ideología. Entonces, por supuesto que esa práctica no la cambiaron de la noche a la mañana y eso es lo que tenemos que tener muy claro. O sea, llegaron los españoles, nos conquistaron y lo que quieran, pero tal vez hasta ya se iba a la iglesia y todo, pero prácticas tan íntimas como tiene que ver la ritualidad funeraria se seguían haciendo todavía en los primeros años de conquista española. Eso nos lo está diciendo y no solamente aquí en Xochimilco, se ha visto muchos compañeros que han excavado en el centro histórico de la Ciudad de México, han encontrado este tipo de cosas. O sea, con cerámica ya, que nosotros lo podemos decir cerámica colonial, que ya es cuando llegan los españoles, aún así se colocaba este tipo de cerámica con estos en tipo de entierros. Entonces, esta prolongación, este cambio paulatino de ya, como dices, pues ahorita ya la costumbre de no pisar a los entierros, o sea, ya esa cuestión ya tiene que ver con la visión europea que nos inculcaron. Ok. También cosas interesantes que encontramos aquí en este contexto fue los perros. Encontramos muchísimos huesos de perros. Eso sí fue súper interesante. Y no perros ofrendados ni nada, sino también de consumo. Entonces, eso fue un dato interesante porque de los restos óseos de animales, lo que más encontré fue perros. Entonces nos está hablando de un consumo del perro importante en Xochimilco, por ejemplo, ¿no? Lo encontramos que se consumía
también lo encontramos como dentro de, no tanto de ofrendas, pero sí se ve que era parte importante de la cotidianidad xochimilca, ¿no? El perro, tanto de compañía, pero también como se comía, ¿no? Entonces, bueno, son datos que están abriendo un poquito más la información de cómo eran sus consumos en ese periodo, por ejemplo. Claro. Ujú. Y también otros datos interesantes que, bueno, también encontramos, como les mencionaba, de la lítica, que la lítica es el estudio de la piedra, es la piedra en sí. Se habla de que Xochimilco era una región, la lapidaria, eran grandes artesanos de piedra, ¿no? Bueno, tenemos ejemplos extraordinarios como Cuelama, por ejemplo, ¿no? Eran grandes lapidarios y de hecho se está hablando de que eran especialistas en ciertas áreas del trabajo de la piedra. Entonces, San Pedro, muchas de las hipótesis de este barrio se dice que eran grandes lapidarios, pero de artefactos muy finos. Entonces, bueno, toda esta información nos brinda un panorama más general y entender que el barrio de San Pedro pueden haberse dedicado a esta industria y no solamente como artesanos, sino también tal vez como comerciantes o distribuidores de este tipo de artesanías en otras regiones de la Cuenca de México. Ok. Uh-huh. Entonces, creo que básicamente, en resumen, eso sería como lo que les quería mostrar de los dos ejemplos de salvamento y de rescate arqueológico que se ha hecho en Xochimilco. Pues bravísimo, Mara, de veras es súper increíble, ya lo decíamos hace ratito, de escucharte te dan ganas de estudiar arqueología y además de no dejarte descansar. Voy a leer algunos comentarios. Y por favor. Dicen, nos mandan saludos, Carlos García, Águila del Desierto. Sinuel Lucas dice, felicitaciones por tan extraordinario programa. Juan Carlos Campos Varela nos dice una felicitación a ambas por tratar un tema tan interesante que ayuda. Dice extraordinario todo este trabajo. Luego nos dice Edgar Alan Lara, dice que cómo te puede contactar. Dejo mi correo, a ver, les paso mi correo, es maraavi30@gmail.com. Todo con minúscula. maraavi30, Avi de Abigail, con B de burro, 30@gmail.com. Y cualquier cosa, ahí estoy al pendiente. Okay. Si no alcanzaron a anotar, igual lo ponemos al ratito en los comentarios para que se quede ahí. Y bueno, si se pueden echar todo el video y lo quieren volver a ver, con todo gusto vuelvan a hacerlo. Y si les salen más preguntas, déjenles en el video. Y si Mara tiene chance, hacemos otra transmisión para responder y seguir compartiendo pues, todas las dudas que salgan de por acá. Luego nos dice Silvia Marín, muy interesante. Pepe Delgado dice buena noche y Jazmín Ordóñez nos dice también muy bonita noche. Oigan, pues, no sé si alguien más tenga algún comentario. Yo la verdad es que estoy encantada. Tere Rosales Tam acaba de entrar su comentario. Felicitaciones, me interesan los datos de los perros. Y luego Edgar Alan Lara dice otra vez, llegué algo tarde. ¿Saben dónde estaba el centro ceremonial de Xochimilco? En el centro. Justo en San Bernardino. Se cree que es San Bernardino el centro ceremonial de Xochimilco. Ok. Oye, pues yo estoy encantada. Pero la verdad es que das una exposición tan completa que más bien yo me quedaría a la expectativa de ver los siguientes artículos que vayas a publicar sobre este tema. Y pues una nueva aventura de excavación que seguramente, y esperemos que tengas mucho, y esperemos que la solución de
la solución, la situación del área de salvamento de Lina se solucione pronto para que ustedes tengan, pues, sigan teniendo trabajo y sigan haciendo estas investigaciones que de veras, yo creo que nos tienen embobados a todos los que estuvimos aquí, los que pasaron de rápido y nos saludaron, porque además, justo uno está en la Ciudad de México y de repente no te imaginas, de veras, no te imaginas todo lo que hay abajo de la tierra, ¿no? En general, en toda la Ciudad de México. No te imaginas que había pueblos originarios en Benito Juárez, que la Colonia del Valle tenía un pueblo originario, que Coyoacán, ahí por el área de Centro Coyoacán, era un pueblo originario, que ahorita está bueno, lleva años creo que en lucha esa zona y varias otras zonas de Coyoacán, pero estos trabajos nos dan luz y yo creo que nos sensibilizan para valorar nuestra ciudad, ¿no? Porque no solamente es un centro económico y político del país, sino es un lugar que está lleno de historia por donde pises, por donde pases, hay algo que contar. Y además, una cantidad de culturas que, bueno, son ancestrales, como nos acabas de contar en Xochimilco y que también están en zonas como Iztacalco, Iztapalapa y más al norte también hay otras zonas, pero que no visualizamos, ¿no? Y yo creo que es muy importante. No sé tú qué opinas, Mara, la labor de nosotros como antropólogos, más bien como arqueólogos ustedes, la labor social, ¿no? Su función social como investigadores. Sí, yo creo que es fundamental la participación de ciudadana. O sea, el INAH funciona, la verdad a veces hay muchas quejas en la cuestión de que, ay, el INAH, ¿dónde está? Y no sé qué. La verdad es que a veces no se dan abasto, ¿no? En primer lugar, por todo, nosotros como contratados, pero bueno, esas son otras circunstancias feas. Pero bueno, el INAH como tal no se da abasto, entonces la ayuda de la población, de la ciudadanía que denuncie si están viendo cualquier tipo de excavaciones, si están viendo que están haciendo obras, o sea, llamen, denuncien, pueden hacer denuncias anónimas y ahí mandan una supervisión. De verdad, que cuando se conjugan todos estos factores, la sociedad, nosotros como especialistas, la institución, bien o mal, ¿no? Que podamos criticar la función del instituto, pero les puedo decir que Lina tiene sus cosas, sus problemas, pero tiene una de las cosas más nobles del mundo, que es proteger el patrimonio cultural de los pueblos, y creo que muchos de los países no tienen una institución así. Lamentablemente se ha burocratizado, lamentablemente muchas cosas, ¿no? Como toda institución de gobierno se crean corrupciones, cosas así, pero tiene una función hermosísima. Entonces, creo que como pobladores, y sobre todo en Xochimilco, que Xochimilco es aparte en muchas cuestiones, ¿eh? A mí Xochimilco me sorprende, no solamente en la cuestión arqueológica, porque cada vez entiendo más a Xochimilco, pero Xochimilco tiene como la particularidad de estar entre la zona rural y urbana, entre las transformaciones radicales y no radicales. O sea, creo que la gente ha hecho mucho por mantener la esencia xochimilca, a pesar de toda la cuestión que implica estar dentro de una ciudad como la Ciudad de México. O sea, creo que se está resistiendo, mucha de la gente resiste, y ojalá siga resistiendo gente como Araceli Peralta, la maestra Nahuac. O sea, han contribuido grandemente a que precisamente no se pierda esa esencia de Xochimilco y de nosotros como mexicanos, porque podemos tener puentes y centros comerciales y oxos y edificios, de lo que tú quieras, pero cuando quieren hacer o hablar de la esencia de México, nos hace mexicanos, mucho tiene que ver con nuestro patrimonio cultural, es lo que nos hace diferentes a muchos otros países, no sí. Los centros comerciales, no las calles, eso no nos hace diferentes a otros, sino la historia que tenemos, que es increíble. México tiene una historia increíble, ¿no? Entonces, qué mejor de nosotros, que somos los que nos aferramos a proteger eso, que a veces
lamentablemente dicen, ay, ¿eso para qué, no? Yo viví de niña cuando dije que quiero ser arqueóloga, me dijeron, ay, ¿eso qué? ¿Para qué estudias eso? Y vas a morirte de hambre, y, o sea, de esas cosas feas que te dice la gente, yo las Sí, vi también. Entonces, bueno, fuimos los aferrados que nos quisimos dedicar a esto, y bueno, creo que es lo correcto, yo no me arrepiento en ningún momento, pero sí a veces uno le sufre, ¿no? Porque a veces piensa que uno vive del amor al arte y no debería ser así, ¿no? exacto, sí, totalmente de acuerdo. Y lo platicábamos también, ¿no? Si recuerdas la charla de la semana pasada que estábamos hablando de la seguridad en el trabajo de campo, tanto para arqueólogos como antropólogos, en general, me aventaría yo a decir a las ciencias sociales, este, no son ramas, no son disciplinas, no son profesiones que sean muy remuneradas y no muy valoradas en el sentido económico, ¿no? Y también platicaba hace un tiempo con un cuate, la cultura, por supuesto que te puede dejar dinero. ¿Por qué? Y tiene que ser remunerada y tiene que ser remunerada como cualquier otra profesión. O sea, ¿por qué? Porque la cultura la vivimos todos los días, precisamente. La vivimos todos los días en algún lugar hay cultura, todos tenemos cultura, absolutamente todos. Así seamos de la acá, de alguna zona de clase alta, como Polanco, no sé, por decir algo, todos, absolutamente todos, tenemos cultura, ¿no? Y precisamente estas áreas de profesionales, la antropología, la arqueología, la historia, la lingüística, hablemos de la sociología, son profesiones que aportan muchísimo a la sociedad, pero luego muchos dicen, es que vas a venir a hablar de otros que no eres tú, ¿no? De la vida de otros. Y sí, sí hablamos de la vida de otros, pero procuramos hacerlo con muchísimo respeto, ¿no? Y además no es un hablar de otros en tono de chisme, ni de te voy a contar lo que hacen allá o de crítica. Más bien es un análisis social que vale la pena porque a partir de ahí se pueden definir muchísimas políticas públicas, ¿no? Entonces, eso, yo creo que sí, y me voy a regresar al comentario que hicimos hace rato sobre la relación entre arquitectos, arqueólogos y población, y antropólogos, por supuesto. Tenemos una labor que hacer, ¿no? Nada más falta que nos den chance y nosotros también. Por eso también hago este tipo de programas con estas preguntas, ¿no? Nosotros realmente como investigadores, cuando salimos de la licenciatura, somos conscientes del papel que tenemos en la sociedad y la importancia de la antropología en la sociedad. Yo creo que no, yo creo que muchos no lo tenemos, pero yo creo que ya es momento de empezar a reflexionar nosotros al interior de la comunidad sobre esto, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con la gente? Tenemos que olvidarnos ya de esta palabrita de nuestro objeto de estudio, ¿no? O sea, no, estamos tratando de sujetos, de personas que sienten, de personas que piensan. Y bueno, pues la historia es larga, sabemos que también hay muchas complicaciones entre relaciones de arqueólogos, restauradores y comunidades, pero me voy a poner sentimental y filosófica. Pues la pandemia es eso, ¿no? Nos ha estado permitiendo justo sentarnos a reflexionar para volver a salir y regresar a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces, yo agradezco muchísimo, Mara, muchísimo que hayas aceptado la invitación y que tengamos esta oportunidad de plantear estas reflexiones que hemos estado haciendo y que hemos coincidido porque les confieso que Mara y yo nos conocíamos desde hace mucho, pero solo en la pandemia nos pusimos a dialogar como lo hemos estado haciendo últimamente y a compartir ideas que creo que son similares entre nosotras y un grupo de egresados de la escuela que también compartimos esta visión que nosotros nos estamos exponiendo y compartiendo en este momento.
Y pues es un gusto poder compartir y poder expresar y decir, sí, la antropología necesita un trato digno, un salario justo. ¿Por qué? Porque podemos aportar, porque sabemos hacerlo. Sí, también tenemos mucho que reflexionar, encontrar formas de aplicar nuestras disciplinas, todo nuestro conocimiento, pero en eso estamos en el camino y solamente necesitamos que nos abran las puertas, ¿no? Entonces, yo voy a cerrar por aquí, de veras, increíble presentación. Yo creo que todas han sido maravillosas, pero a mí esta, bueno, y además es Xochimilco, me encantó, me fascinó, te agradezco muchísimo y ya sabes que esta es tu casa, la puerta está abierta de manera permanente para cuando quieras presentar por acá. No, al contrario, Fabi, qué bueno que me invitaste, es un honor de verdad y aplaudo la iniciativa que tienes con este programa. Creo que faltan espacios de reflexión, como bien dices, a manera no tanto de ponencia, sino de reflexión en torno a nuestra práctica y nuestra función social. Entonces, es muy importante la función que estás haciendo y ojalá se unan mucho más compañeros. Y bueno, felicidades por el proyecto que estás emprendiendo. Muchísimas gracias. Felicidades a las dos. Y bueno, pues me voy a echar un clavadito último a ver si alguien nos escribió algún comentario. Y si no hay más, acuérdense también. Aquí está. Felicitaciones, me interesan los datos de los perros, esto ya lo había leído. Joana nos dice, excelente, hice una charla del uso de los animales con la perspectiva de la arqueología y la antropología. Y Edgar Alan Lara, que ya te dijimos el correo de Mara, dice gracias por la plática. Bueno, pues entonces nos despedimos el día de hoy en la 11ª transmisión de eso que se llama antropología. Les agradecemos mucho que estén aquí. Les recordamos que nos pueden pedir cualquier tema. El tema que menos se les imagine, se les ocurra que la antropología puede estudiar, ustedes escríbanme y buscamos a una persona que venga a exponer ese tema desde la antropología, la arqueología o lo que venga. Y sin más, que tengan una muy linda noche, que descansen mucho y nos vemos la próxima semana con otra sorpresa. No es cierto, comercial, gol. El viernes vamos a volver a tener transmisión, va a estar el profesor aquí Alejandro Durán presentándonos un libro sobre cuentos de la sierra, que no les voy a decir que cierra, porque va a ser sorpresa. Mañana sale el promocional para que estén aquí el viernes en la nochecita también, tarde-noche, conectándose y compartiendo el trabajo del profesor Alejandro Durán. Entonces, ahora sí, sin más, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Ahora Mara tiene los controles y ella tiene que darle finalizar a la sesión. Muy buenas noches. Bye. Bye. Listo. Ya no está feliz. Gracias, Fabio. Todo. No, hombre. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias. Estuvo buenísimo, me encantó. Gracias, Fabi. Cuídate mucho y estamos en contacto. Sale. Bye. Bye.